Estás escuchando Horizonte 104.3, la ruta de la fe. Bueno, aquí estamos una vez más. Estas son las mañanitas. Su día comienza a partir de este momento. Y qué bueno, porque tenemos la oportunidad en esta ocasión de tener un invitado con quien vamos a desglosar muchos temas que son del interés, y él lo hace de manera muy versátil, ¿no? Muy bien. Y eso es justamente lo que queremos en este momento. Siempre decimos lo siguiente al iniciar el espacio: esto no es un libreto, esto es una realidad. Aquí el pueblo habla. Estas son las mañanitas. Hoy arrancamos diciendo, como siempre, lo que muchos piensan y otros pocos se atreven a decir, porque cuando el pueblo habla, alguien tiene que escuchar. Ay, el licenciado ya dijo, bueno, aquí vamos. Qué bueno tener la oportunidad, ¿verdad?, de compartir en esta ocasión con el licenciado Vinicio Castillo Seman, que es abogado y también dirigente del partido Fuerza Nacional Progresista, además de analista y muchas otras cosas más. Quiero dar un aplauso. Un placer, ¿verdad? Muchas gracias. Un gran honor para mí estar aquí con ustedes y presto a responder cualquier pregunta que tengan a bien formular. Qué bueno. Licenciado, le caímos atrás, teníamos unos días, ¿verdad?, pero estamos aquí. Dándole carpeta. Es lo importante. Aquí estamos, ¿no? Sí. Que es lo Tiene más... muchos amigos. Edgar. Sí. Está pegado, Edgar. Sí, muchos amigos me llamaron para esta entrevista y yo con mucho gusto. Él tiene un amigo que se llama Vladimir Guerrero, que dijo que yo te voy a hacer la conexión. Usted sabe, doctor, que aquí nosotros tenemos una peculiaridad, que todos los demás programas dicen, ¿y dónde es que esa gente consiguen esos invitados? Sí, bueno. Aquí tenemos un gran invitado en el día de hoy. Muchas gracias. Un honor y un privilegio, de verdad, tenerlo por aquí. Eso es recíproco. En esta oportunidad. Bueno, con Vinicito hay muchas cosas que se pueden conversar, hay muchas cosas que podemos hablar, ¿no? Pero es importante, como siempre, empezar por el principio, ¿no? Vinicito viene de una familia, obviamente, que está ligada a la abogacía, ¿no?, al derecho como tal, pero a la política de toda la vida, ¿no? Es decir, que usted lleva en la sangre la política, desde siempre, licenciado. Así es. Pégase un poquito. Desde muy joven, desde que tengo uso de razón, pues por ser mi padre un abogado y político dominicano de larga data, que ha sido testigo y actor directamente de los grandes acontecimientos políticos del país. Después de la muerte de Trujillo para acá, mi padre, sobre todo en los años 61 para 63 hacia acá, de una forma u otra ha participado de manera directa en todos los grandes acontecimientos. Yo nací en el 63, para que ustedes tengan una idea de dónde viene que eso digo que está en los genes, el tema político. Cuando yo nací, el 3 de noviembre del 63, la clínica donde mi madre me alumbró estaba rodeada de militares, porque mi padre, teniendo apenas 31 años, 32 años, se había metido en un contragolpe para reponer a Juan Bosch el 30 de octubre del año 63. Fue el primer intento de reponer a Bosch después del golpe de Estado. Mi padre, con sus amigos, los generales Rodríguez Echavarría, fue una conspiración para reponer a Bosch, que falló porque era el levantamiento de la base aérea de Santiago, y se descubrió, tomaron presos los oficiales, y mi padre, con el general Rodríguez Echavarría, tuvo que irse a la clandestinidad. Y en ese interín nací yo. El contragolpe era el 30 de octubre y yo nací 4 días después. Y mi madre me contaba que la fuerza del orden estaban buscando, del triunvirato, buscando a mi papá, entendiendo que iba a ir al parto de ella. Y a partir de ahí
Es decir, todo de los 12, 13 años, 14 años, siempre acompañé a mi padre, tanto en los grandes juicios penales. Mi padre ejerció la profesión de abogado desde que tenía los 23 años, se consideró uno de los mejores abogados del país, sobre todo en materia penal. Mi padre ejercía mucho en materia penal y yo, desde que tengo uso de razón, pues siempre lo acompañaba, y todos los acontecimientos políticos del país, pues tanto yo como mis hermanos, Pelegrín, que es el mayor, y Juárez, pues éramos los tres metidos en política temprano, vamos a decir. Y mi casa, un hervedero de... Mi mamá se vivía quejando porque no tenía privacidad. Era la casa de un político y diariamente eso estaba lleno se respiraba ese ambiente político desde mi juventud. Y eso yo le agradezco a mi padre, le agradecemos todo a mi padre, que nos formó, nos educó, pero siempre teniendo en cuenta el interés por el país y por sus causas. Porque pudo habernos, como muchos otros profesionales, pues separarnos de la parte nacional y mantenernos en los aspectos, diríamos, familiares, de la oficina, empresariales, pero básicamente siempre estábamos con él ahí al lado. Usted mencionó que, tuvo que vivir, obviamente, muchos acontecimientos políticos, ¿no? Así es. Como consecuencia, obviamente, de su padre, ¿no? Y de todo lo Claro. que... ¿Cuál de todos esos acontecimientos, para adentrarnos en otros temas, usted podría decir que lo marcó de alguna manera? ¿En qué tiempo? Bueno, todos fueron muy buenos. Yo recuerdo el 78, la noche del 16 de mayo del 78, yo era apenas un jovencito de 15 años, lo recuerdo muy bien. Mi padre impidió que se diera un golpe de Estado que hubiera traído otra guerra civil al país. Él tenía una relación muy estrecha con el general Bochán Javier, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, que lo había invitado a estar en las Fuerzas Armadas esa noche, a esperar los resultados electorales, en la que el doctor Balaguer perdió las elecciones y ganó don Antonio Guzmán. Y nosotros nos llevaron, jovencito, a la casa de mis tíos, y recuerdo que viendo la televisión, pues se interrumpió el conteo electoral a las 10:30, 11 de la noche. Eso, imagínate, la ciudad se llenó de rumores de que se había producido un golpe de Estado. Mi padre, que nosotros sabíamos que estaba en las Fuerzas Armadas, la preocupación que tenían mi madre y todos nosotros de qué era lo que estaba pasando. Y al otro día, en la madrugada, mi padre regresó a mi casa, pidió a que le buscaran a Joselín Rodríguez Conde, que era un primo hermano de él, para que le llevara al doctor Jorge Blanco. Yo recuerdo haber visto al doctor Jorge Blanco entrar a mi casa el 17 de mayo. Él era candidato a senador electo en esas elecciones, en ese momento muy amigo de mi padre, para contarle lo que había pasado la noche anterior y cómo él, con la relación que tenía con el general Bochán y con el general Níbar Segas, una vez ya se estaba consumando el golpe de Estado, que iba a ser muy cruento porque había mucho fanatismo en las Fuerzas Armadas, estaban muy politizadas, pues convenció a sus amigos a la 1:00 de la mañana, 1:30, a que fueran a levantar al doctor Balaguer, porque él le decía que el doctor Balaguer, que él conocía, mi papá tenía siempre la idea de un Balaguer historia, un Balaguer con una noción histórica, que Balaguer no podía, el presidente Balaguer no podía estar autorizando lo que estaba pasando, porque iba a ser. Y él logró ir en la madrugada a la casa del doctor Balaguer con los generales Bochán y Níbar en el carro 03, ellos solos, sin escolta. Me cuenta mi padre desde entonces, que llegó a la casa a la Máximo Gómez 25, estaba el general Marmolejo de la Fuerza Aérea, era el jefe de seguridad de la casa del doctor Balaguer,
el general Bochán, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, le pidió que levantaran al presidente Balaguer, porque había una situación muy grave. Ellos subieron y cuando el doctor Balaguer vino a la salita que tenía una antesala después de sus habitaciones, ellos dejaron a mi padre solo con el doctor Balaguer. Él lo mandó a que lo esperaran y le preguntó que qué había ocurrido. Mi padre le dijo, bueno, aquí hay un desastre, aquí hay un golpe de Estado en curso, se han interrumpido las elecciones. Y entonces la reacción de Balaguer fue, esto es antihistórico, eso no puede ser. Y a partir de ese momento, el doctor Balaguer, mucho antes de presiones americanas que vinieron después y de Carlos Andrés Pérez que vinieron posteriormente, mandó a entrar a los generales y le dijo que eso había que desmontarlo inmediatamente y que él, si había perdido las elecciones, iba a entregar el poder. Correcto. Porque el país iba a ir a una confrontación, las Fuerzas Armadas se iban a dividir porque había un grupo de coroneles que estaban comprometidos con el respeto de lo que iba a ser el triunfo de Guzmán, y se iba a producir una situación muy difícil en el país. Imagínate todo ese procedimiento, todo ese proceso. Yo lo viví siendo un muchacho, lo que fue mi casa y todo. Fue de las cosas que más. Después mi padre pasó a ser abogado del Partido Reformista en las impugnaciones. Fue un proceso donde el país estaba sumamente dividido y polarizado, que terminó con un fallo histórico que le llamaron, que a mi padre le atribuyeron su paternidad, que era totalmente falso, que fue cuando se le dieron 4 senadores al Partido Reformista para controlar el Senado y la justicia. La realidad es que fue una solución que buscaron los norteamericanos y Carlos Andrés Pérez para que hubiera una tranquilidad al doctor Balaguer y más que al doctor Balaguer, a los militares. ¿Y por qué usted piensa que se le atribuyó eso a su padre? Bueno, porque él era el abogado. Mi padre nunca pidió eso en sus conclusiones. Entonces, se le atribuyó que ese fallo había sido algo que él había prohijado. Mi padre condenó inmediatamente ese fallo, dijo que eso era una ilegalidad, pero lo que ocurrió fue realmente un arreglo político de altísimo nivel. Estados Unidos y Carlos Andrés Pérez, que en ese momento era muy amigo de Jimmy Carter, entendieron que los militares de Balaguer, si no le daban una garantía de que no iba a haber persecuciones, que es algo muy similar a lo que está pasando en Venezuela ahora, porque tenían el temor de que con la represión de los 12 años podían haber juicios contra ellos, y se le dio una salida política dándole el Senado al doctor Balaguer y el control de la justicia. Y don Antonio Guzmán también jugó un papel muy importante en esa transición, porque fue un hombre conservador que le dio respeto y tranquilidad a los militares. Recuerden incluso que el propio general Pérez y Pérez, que era de los más represivos del doctor Balaguer, se quedó el primer año siendo el jefe del ejército de Antonio Guzmán. Igual Milo Jiménez se quedó siendo canciller de la República de Antonio Guzmán. Eso es decir, hubo una especie de transición que al país, cuando uno lo analiza después de tantos años, al país le hizo bien, en el sentido de que aunque la fórmula fue absurda jurídicamente, permitió una transición a la democracia en la República Dominicana sin un golpe de Estado, sin una sublevación militar. Y el país entró en lo que conocemos en un mundo totalmente diferente. Vinieron los presos políticos, que fue innegablemente un gran logro del PRD en el 78 y sobre todo de Antonio Guzmán. Se despolitizaron las Fuerzas Armadas de forma gradual, y el país fue, diríamos, tomando una normalidad a la transición democrática. Todo ese proceso, el niño adolescente Vinicio Castillo Semán lo vivió. Después vinieron muchísimos otros acontecimientos. Después
lamentablemente las confrontaciones, el gobierno del doctor Jorge Blanco, siendo presidente de la República, el rompimiento con mi padre y todo esos programas de Cuarto Poder con Miguel Hernández, que electrizaban al país, y el país, yo recuerdo, nosotros íbamos, el programa de Miguel salía en Color Visión casi a las 11 de la noche, y el país estaba paralizado esperando el programa. El programa es ahora. Cuarto Poder. Así que, pero le narro esto porque son cosas que están en los recuerdos. ¿Cómo se da el proceso, por ejemplo, antes de pasar con Anita? Porque ustedes tuvieron una época, digo ustedes, la familia, no su familia, que estuvo muy alejada, muy distanciada del Partido Revolucionario Dominicano, como consecuencia de todo lo que se vivió, el proceso de Salvador Jorge Blanco y todo lo demás. Luego, pues, uno nunca pensó, de ninguna manera, nunca pasó por la mente de uno que de alguna manera les iba a ver a ustedes en algún momento unidos en proximidad, ¿no?, con el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, hoy, pero con el Partido Revolucionario Dominicano nunca hubo. No, con el PRM. Nunca hubo alianza ni acercamiento. El PRM viene siendo el mismo Partido Revolucionario Dominicano, el ADN, más o menos. Bueno, viene del Partido Revolucionario Dominicano, pero no es el Partido Revolucionario. ¿Cómo se da esa bueno, química, se da no es la química, la realidad es la siguiente. En el año 2015, mucho antes que el PRM fuera al poder, nosotros nos fuimos, rompimos la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, estando en el gobierno, porque hay mucha gente que trata de hacernos daño, de que nosotros no fuimos. Particularmente yo fui uno de los jefes de campaña de Danilo Medina, fundamentales para ganar en el 12. Cuando yo empecé a trabajar con Danilo tenía el moquero ahí en la Sarasota con José Ramón Peralta, con un 25%. Era lo que teníamos en ese momento. Nosotros y Leonel Fernández llevamos a Danilo al poder. Esa es la verdad. No tenía ninguna posibilidad. Pero Danilo llegó con una prédica antirreelección, con una prédica moralista, con una prédica de hacer continuar lo que está bien y corregir lo que está mal, lo que nunca se hizo, y hacer lo que nunca se hizo. Nosotros creímos en eso hasta que en el 2015 empezamos a ver otro Danilo, particularmente yo, que estaba muy cerca del doctor Leonel Fernández, porque habíamos precisamente en esa campaña del 12 habíamos trabajado muy juntos para llevar a Danilo al poder. Empecé a notar que había un laborantismo para destruir a Leonel Fernández. Es una cosa para hacer un libro, porque alguien que te lleva al poder como llevó Leonel a Danilo, era inconcebible tú prever. Y en un momento en que los números no 25 puntos abajo. Correcto, por debajo de Hipólito. Es, como te digo, humanamente inconcebible que tan pronto se montaron en el poder, empezaran una campaña de destrucción moral de la persona que te había llevado al gobierno. Una cosa despiadada, una cosa, todo con una carta oculta, porque él nunca dijo que quería hacer a la reelección, y era destruir a Leonel para quedarse en el poder. Desde el primer día, una cosa, te digo que ni en la película de la mafia tuve una cosa así. Y obviamente ya en el 15, cuando vimos que él trajo el caso de Quirino, que él trajo a Quirino ya para destruir a Leonel, para darle el golpe mortal y de comprar el Congreso, entonces nosotros dijimos, bueno, incluso nosotros dijimos, un hombre que es capaz de hacerle esto al presidente de su partido. Hay que correr. Óyeme, nosotros no podemos estar al lado de este hombre. A ustedes se lo come con es que es un peligro, es que es una cosa, porque nos dimos cuenta que era un individuo. ¿Cuál es su percepción de Danilo Medina? Pero lo que te quiero decir es que ahí, para irte a la pregunta del acercamiento con el PRM, nos vamos a la oposición solo. Incluso el doctor Leonel Fernández me llamó a mí para convencernos de que nos quedáramos, porque él se quedó con el PLD,
Y nosotros le dijimos, no, es que nosotros no, es un tema de principio, nosotros no nos podemos quedar después de lo que ha pasado con Danilo Medina y el PLD en estas circunstancias. Y nos vamos ahí a hacer campaña conjunta de oposición. Yo quiero que ustedes sepan, porque hay mucha gente que se le olvida, que el coordinador de la oposición conjunta, que nos reuníamos toda la semana en la casa de Andrés Bautista, los 12 partidos de oposición, era Vinicio Castillo, peleando con el gobierno del PLD, desde el 16 hasta el 20. Es decir, nosotros nos llevó a una alianza táctica con el PRM. El interés de Danilo de hacer una dictadura, de perpetuarse en el poder más allá del 20. Eso nos lleva a una conjunción de fuerza con el PRM y con Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. Porque no es que nosotros, esa coincidencia, esa alianza del 20, con la que nosotros firmamos el primer pacto electoral con el PRM a nivel congresional y municipal, fue de la mano del doctor Leonel Fernández y de la fuerza del pueblo. Espérate, es decir, que hicimos esa alianza bajo una premisa de sacar del poder a una persona que tenía un peligro ya de democracia. Repítame esa partecita de sí. O sea, ustedes llegan al PRM de alguna manera. Pactamos. Pactan con el PRM en el 20. En el 20, como consecuencia del presidente Leonel Fernández. Claro, y nos reuníamos, espérate, nosotros hicimos, la verdad hay que decirla, quienes sacamos del poder a Danilo Medina y su plan de quedarse, de hacer una dictadura, fueron Luis Abinader, Leonel Fernández y nosotros. Esa es la realidad. Obviamente Danilo él quiso, recuerden que fuimos hasta el Congreso con marcha que él militarizó, él mandó la guardia al Congreso. Correcto, sí. Y solo se paró cuando la presión americana vino y Mike Pompeo lo llamó. Ahí se le enfriaron los pies. Y ahí llamó a Reinaldo cuando él se dio cuenta que podía ser extraditado. Entonces ahí llamó para suspender. Pero ¿qué pasa? Se llenó de ira. Porque él dijo, ok, me bloquearon, pero ahora yo me voy a imponer con Gonzalo. Le voy a meter a Gonzalo todos los cuartos del mundo. Y ahí le roba las elecciones, la primaria a Leonel, que yo estaba ahí esa noche, porque yo era mano derecha de Leonel Fernández en ese momento. Y estuve ahí cuando se fundó la Fuerza del Pueblo, que se fundó ahí esa noche. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba Radamés Jiménez, que hay que decir que ha sido un hombre fundamental al lado de Leonel Fernández. Estaba, ¿tú sabes quién estaba ahí? Margarita Cedeño. Sí, porque que aparentemente estaba con nosotros. Sí. Aparentemente estaba con nosotros. Estaba como infiltrada. De Danilo. Margarita estaba infiltrada. Bueno, por lo que pasó después, tú te das cuenta, porque ahí estaba Bauta Roja, sí. Estaba Rafael Alburquerque, los fundamentales de Leonel Fernández. Y yo recuerdo que el presidente Fernández estaba recibiendo todas las actas y las pruebas de fraude, sí. Y dijo, no nos podemos quedar en estas condiciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos vamos ahí mismo? Sí. Y todos ellos y dijeron, Margarita se quedó callado, pero que le había dado un beso público. Porque estábamos caravaneando juntos. Sí, es verdad. Esa es la historia. Yo lo cuento porque ya. No, pero eso es bueno que se porque diga, oye, ¿qué pasa? Esto es historia ya del país. Es historia. ¿Entiendes? Entonces, Leonel, hay que decirlo, en ese momento, ¿qué pensaba Danilo y el miembro del comité político? Que se iba a minarar, que iba a ceder igual que la vez pasada, que se iba a derrumbar, y la verdad es que Leonel tiró para adelante y dijo, no, aquí lo que está en juego es la democracia. Licenciado. No importa que saquemos 5, 4. Ahora, a partir de ahí, hicimos una alianza con Luis Abinader y el PRM, con lo cual se le ganaron los senadores y en virtud del cual
la Fuerza del Pueblo, siendo un partido pequeño, de una vez sacó diputados, sacó senadores por la alianza con el PRM. No hicimos alianza allá en la capital, que yo fui candidato. Ellos llevaron a Faride, pero definitivamente la alianza PRM, Fuerza del Pueblo, estuvo en la base en el 20 para sacar a Danilato del poder. Yo no quiero que se me escape una cosa que usted acaba de decir. Hablábamos de Margarita Cedeño, aunque no es lo que realmente estamos analizando, ¿verdad? Pero usted hablaba, bueno, es historia. Sin embargo, ¿por qué ustedes no se quedaron con Leonel Fernández? Ustedes estuvieron ahí esa noche, Margarita no se quedó. ¿Y por qué ustedes no se quedaron y se fueron con el PRD? No, debieron quedarse qué con bueno que Leonel. me preguntan. No, es que han tergiversado los hechos. Después de ahí nosotros nos mantuvimos aliados al doctor Leonel Fernández. ¿Cuándo viene el rompimiento político de nosotros con Leonel Fernández? Cuando Leonel Fernández, lamentablemente presionado por Félix Bautista y un grupo de dirigentes de la Fuerza del Pueblo, comete el error histórico de querer pactar con Danilo de nuevo. ¿Y qué dijimos nosotros? No, espérese. Y no se lo dijimos después, se lo dijimos antes. Nosotros somos gente que nos respetamos. Entonces acabamos de venir de una lucha campal contra esa gente, como lo peor que tiene este país, que quiso hasta una dictadura. Nosotros no podemos aparecernos al país ahora al lado de Danilo como si nada, levantando manos. Espérese. Si usted hace eso, nosotros nos separamos de usted. Y déjame decirte algo. La historia nos da la razón, el tiempo. Si Leonel Fernández se hubiera mantenido alejado del grupo Danilato y del PLD en las elecciones pasadas, y hubiera dejado que ese PLD, cuando Danilo salió huyendo para Miami, que tenía cáncer, y Gonzalo salió para Najayo preso con José Ramón, que estaba ese PLD en picada, se hubiera llevado todo ese PLD para la Fuerza del Pueblo, como se llevó el PRM al PRD. Pero empezó Félix Bautista y un grupo de locos viejos que tenía ahí al lado, a decirle que no, que la alianza con el PLD, ¿qué pasa? Todos los PLDistas que se estaban yendo con Leonel Fernández Se devolvieron. dijeron, no, pero espérate, si vamos a ir aliados, yo no me tengo que ir de mi partido. Es correcto. Y frenaron a Leonel Fernández. Y aún así sacó casi un 30%. Si Leonel se hubiera llevado de lo que le dijimos, Leonel hubiera sacado un 40%. Un 40% y hubiera tenido un partido enorme. Pero estaban los intereses de Félix, que quería ser senador, y de Omar, que quería ser senador con el apoyo de Danilo. Por eso ellos picharon adentro y forzaron a que Leonel cometiera ese error histórico. Y es decir, que nosotros nos separamos de él en virtud de una incoherencia de pactar con Danilo al mismo que habíamos sacado. Esa es la realidad. Ya. Adelante, Anita. No, y que yo estoy escuchando y yo lo que quiero es seguir escuchando. Porque de verdad Eso es historia. es una historia. Pero es bueno decirlo porque tú sabes que la gente se le olvidan las cosas. No, que ustedes no. Nosotros rompimos con Leonel Fernández en el año 2023. Cuando él, por lo que fuera, después de haberle dicho a mi padre, porque tengo que decirlo, él estuvo en mi casa, y le dijo a mi padre, yo nunca voy a pactar con Danilo. Y pactó. Y no es que se nos olvida, es que muchas veces no la sabemos. O lo que no lo saben, exactamente. Sí. Entonces, obviamente, estar en esa situación, nosotros fuimos, la FNP no pactó con el PRM a nivel presidencial, pero sí a nivel de diputados y de senadores sí les dimos un apoyo. Adelante, Ana. Ok, vamos a hacer como... ¿Usted ha jugado domino? Sí, claro. Como que estamos barajando la ficha claro. ahora y vamos a sacar de nuevo y vamos a comenzar con... A mí me interesaría saber, ¿qué cree usted con relación a cómo evalúa usted el rumbo que está teniendo el país en estos días tan sensibles con todo este tema de las guerras, del alza de los combustibles y todas las cosas más que vienen? O sea, ¿cuál es su evaluación en relación a cómo está llevando el gobierno las riendas del pueblo? Bueno, estamos en un momento muy difícil porque hay una guerra que ha disparado los precios a nivel mundial, y esto está teniendo, lo acaba de decir el Fondo Monetario Internacional hoy, hay un impacto a la economía mundial. Es decir, independientemente
de cuestiones internas, nadie discute que hay un fuerte impacto por el barril del petróleo a más de $100. Y estamos en una situación de crisis. El presidente está manejando un mal de tormenta y ha planteado correctamente un llamado de unidad nacional y de diálogo con la oposición y con los diferentes sectores para ver cómo como país, qué podemos hacer para capear este temporal. Eso es correcto. Obviamente hay un tema de desgaste natural porque el pueblo al final a quien le carga el dado de lo que está pasando siempre con su bolsillo es al gobierno. Y tiene el PRM, yo estimo que tiene que hacer un gran esfuerzo en dos sentidos: en ayudar a su presidente a capear este temporal sin problemas o sin sobresalto y a mantenerse unido, porque si en medio de este temporal, con los problemas económicos derivados de carestía de la vida, de inflación, además se suman luchas internas de aspiraciones presidenciales y se reedita los vicios del antiguo PRD, pues le estarían entregando el poder al doctor Leonel Fernández. ¿Por qué? Y eso podría reeditar lo que pasó aquí en el 86 con el retorno del doctor Balaguer. El doctor Balaguer era un líder muy importante, ya estaba viejito, y las divisiones del PRD en el 86, más las situaciones económicas que se habían suscitado con abril del 84, los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, le dieron una coyuntura y el doctor Balaguer volvió. El doctor Leonel Fernández tiene ahora mismo un 40%. Licenciado, con su perdón. Y puede... Sí. Es que hemos oído mencionar. Cuando usted menciona al doctor Joaquín Balaguer, nosotros siempre aquí, como un mecanismo de protesta, y perdónenme, siempre que se menciona al doctor Joaquín Balaguer, nosotros le decimos: ídolo del tiempo, padre de la democracia. Bueno, la verdad, ese es mi líder. Ese es mi líder, el doctor Balaguer. Y escuchar usted mencionarlo tantas veces costó, y nosotros no poder decirlo. Bueno, Balaguer, déjame decirte, cada año que pasa se engrandece más. Engrandece más porque la historia lo revive. Cada día. Ese señor que se está riendo allá es reformista. Porque toda la infraestructura que tiene este país a nivel Balaguer, y tenía un sentido de país que la verdad fuera de serie. Adelante, doctor, usted sabe que hay una parte de la historia que usted ahorita me saltó y yo pensé que usted me iba a llegar ahí, que fue en las elecciones del 94, cuando iba Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, en la cual Peña Gómez pensaba que él había ganado las elecciones, pero el difunto Balaguer ha ido de tiempo. Padre de la democracia, designado por el Entonces, él vino y él pensaba que iba para el poder. Entonces, cuando él llega, Balaguer lo para en seco y le dice: no, distinguido, eso no es así. Nosotros estamos en empate. Usted y yo vamos a compartir la presidencia. Usted va a dividir dos años usted y 2 años yo. Y como yo estoy gobernando, yo quiero que usted me deje cogerlo adelante. Entonces Peña Gómez se va para donde su equipo, que estaba Ramón Alburquerque, estaba el papá de Tolentino y toda esa gente. Y Milagro Ortiz Bosch, así mismo es. Entonces ellos están hablando y Alburquerque le dice a Balaguer como que sí, como que lo coja, pero después le dice que no, y a Tuey de Can también. Y Peña Gómez dice que no, que él es un hombre responsable, que él entiende que si se van a otras elecciones, él va a ganar las elecciones. Entonces ahí es que cuando viene Balaguer y llega el 96, le dice que no, que ellos tienen que hacer unas elecciones, y Balaguer le levanta la mano. Fue así. La pregunta es... Balaguer le levanta la mano a Leonel Fernández. ¿Qué usted me puede contar de esa historia que usted participó ahí? Los acontecimientos históricos, cuando tú lo analizas con el tiempo, más fríamente, te das cuenta de muchas cosas. Lo primero, esa propuesta existió del 2 y 2.
y viéndolo en retrospectiva, al doctor Peña Gómez le convenía esa propuesta, porque no iba a ser algo pactado constitucionalmente con el Congreso. Los norteamericanos estaban apoyando al doctor Peña Gómez, que era un poder fáctico fundamental, y el doctor Peña Gómez, si hubiera aceptado ese 2-2, y es verdad también que estaba muy pegada la votación, porque ustedes pueden buscar la encuesta Gallup de la revista Rumbo, en ese momento, las últimas, y estaba prácticamente un empate técnico. En esas elecciones mi padre fue candidato a senador, y con Juan Bosch, que también fuimos a las elecciones. Juan Bosch sacó casi 400,000 votos. Dicen, la información es que el doctor Peña Gómez quería aceptar, no le disgustó la idea, y hubiera sido para él, sido lo mejor para él, pero dicen que sus asesores mayores, a la gente que él más escuchaba, que era el doctor Tolentino y la doctora Milagro Ortiz Bosch, le dijeron que no, que eso no era posible. Y obviamente se fueron a una reforma constitucional donde el poder americano también impidió. Ahora salió el libro de Soto Jiménez, donde hablaba de que había un grupo de militares que estaba preparado para alzarse. Eso hubiera sido otra guerra civil, sí, porque hubiéramos llevado al país a un desastre. El doctor Peña Gómez, hay que reconocer que manejó con prudencia ese tema, de que no se desbordó el país a un tema. Y lo hizo en varias oportunidades. Entendió que podía ganar. Lo que no calculó era que los viejos, porque él tenía el antagonismo en ese momento no solamente con el doctor Balaguer, tenía el antagonismo con Juan Bosch. Juan Bosch no quería alianza. De hecho, se la propusieron varias veces y él la negó. Como el PRD le negó en el 90, porque Balaguer fue en esos sabios porque dividió siempre la oposición. En el 90, bueno, se ganaba por mayoría simple. En el 90, el PRD no le interesaba que Juan Bosch fuera presidente. Y en el 94, Juan Bosch no quería que el doctor Peña Gómez fuera presidente. Entonces, ¿qué no calculó el doctor Peña Gómez? Que los dos viejos se iban a juntar contra él. Creo que cometió el error, analizando ya el análisis histórico, teniendo al doctor Balaguer de frente, que estaba en el gobierno, no debió de meter a Fernando Álvarez Bogar, que era enemigo del doctor Balaguer, de candidato vicepresidencial. Quizás si él no hubiera metido a Fernando Álvarez Bogar, Balaguer no hubiera tenido una actitud tan dura de trancarle el paso. Pero al poner a Fernando Álvarez Bogar, ya el doctor Balaguer lo cogió como algo personal. Y el poder de Balaguer, no solamente el poder del Estado, sino el liderazgo de él, era una cosa inmensa. Y ahí viene cuando se junta con Juan Bosch, y obviamente apareció el gallito. Porque el pollito, porque también Balaguer no se iba a animar ni con don Euclides, ni con Danilo, ni con Norge, que eran los candidatos, que eran los dirigentes más importantes del PLD en ese momento. Balaguer se anima en el asunto porque le ve las condiciones a Leonel Fernández, de oratoria, y le vio las condiciones y dice, bueno, yo voy a irme por aquí. Y así fue la situación. Adelante, Diego. Doctor, yo tengo emociones encontradas. Yo estoy contenta. Como dijo Ana, porque más que hacer preguntas, yo quiero seguirlo escuchando y documentando. Yo veía junto con mi padre los programas de TV que tenía su padre, y escuchándolo ahora estoy conjugando cosas que usted dice que él ha dicho en el pasado. Pero mi pregunta va conllevada a una propuesta suya. ¿Cuál es su pensamiento actual sobre el muro en la frontera República Dominicana-Haití? Bueno, el muro, ustedes saben que yo fui el proponente. Cuando yo lo propuse, porque a la gente se le olvida también, me quisieron crucificar.
a mí me cayó arriba toda la prensa, que yo era un derechista, retrógrado, ultracavernario, que como yo iba a proponer eso, y se armó ese rebú ahí. Bueno, el propio gobierno, que en ese momento era mi gobierno, el de Danilo, hizo una rueda de prensa, Roberto Rodríguez Marchena, que Dios lo tenga en su gloria, para desmarcarse de esa propuesta de Vinicio Castillo. Eso es solo de él, eso no es mío. Eso no tiene que ver con el gobierno. Entonces, el tiempo me dio la razón. El tiempo demostró que el muro era un mecanismo necesario, y fue de las cosas que más también me acercó a Luis Abinader, más que al PRM, porque el PRM estaba en contra del muro. Vamos a estar claros. Su dirigencia máxima no le gustaba la idea del muro. Luis Abinader, amigo personal mío, fuera de la política, desde que éramos muchachos, pues asume el tema del muro desde el primer día de su gobierno y lo anuncia, y nosotros obviamente, ¿qué podíamos hacer? Apoyar eso, porque es una iniciativa que yo creo que debió de haber estado hace rato terminado. Que yo lo quería, hay gente que me dice, no, pero que es una verjita. Yo lo quería mucho más grande, yo lo quería como el de Trump allá, pero le respondo que no se puede quitarle valor, porque antes no existía nada. Entonces ahora hay camino, hay verja, hay torres, hay tecnología, y cada día se va a demostrar de su necesidad. Es decir, que yo lo que aspiro es que antes de que Luis se vaya en 2 años, ese muro esté bien adelantado. Incluso he dicho que el presidente debe hablar con el presidente Trump y con el gobierno norteamericano, y puede conseguir ayuda tanto de compañía y de tecnología americana, porque el tema de Haití es un problema de seguridad nacional, no solo para la República Dominicana, sino para los Estados Unidos, porque toda esa droga que viene de Haití, que mandan a Haití como bodega, pasa para la República Dominicana para irse a los Estados Unidos por los puertos y los aeropuertos. Bueno, a propósito de su partido, la Fuerza Nacional Progresista, y compromisos históricos con su amigo Leonel Fernández, y sabemos que en este momento hay cierta cercanía. ¿Cuál es la visión para las próximas elecciones de la Fuerza Nacional Progresista? Mira, nosotros estamos trabajando en nuestro camino propio, en nuestra organización. Mi hermano Pelegrín es presidente en funciones. Mi padre está, como ustedes saben, muy lúcido, con una memoria prodigiosa, pero está retirado de la vida partidaria. Hace su programa La Respuesta. Pelegrín, mi hermano, es el que está en el partido y ha estado impulsando todo el proceso de reorganización. No hemos tomado ninguna decisión acerca del rol electoral del año 28, y hemos dicho que no descartamos incluso la posibilidad de ir con una candidatura propia con el propio Pelegrín Castillo, que es un excelente candidato, que sería un excelente candidato, preparación, honestidad, 20 años el mejor legislador de este país, ministro de Energía y Minas, su fundador, con mucho peso en todos los planteamientos. Esa es una posibilidad que tampoco nosotros hemos descartado. Con el doctor Leonel Fernández tenemos una relación personal de toda la vida. Que recuerden que Leonel Fernández se declaró vinchista. Correcto. Y Leonel Fernández, posterior a estos acontecimientos que yo narré, ha estado en mi casa visitando a mi padre, conversando con nosotros. A nivel personal no tenemos ningún tipo de diferencia, porque tenemos esa relación desde el 93 hacia acá. Ahora, a nivel político mantenemos el distanciamiento, porque no tenemos ningún tipo de alianza ni con él, ni con la Fuerza del Pueblo, ni tampoco con ninguna otra organización política. Licenciado. Ahora, ¿cuál es mi posición con respecto a Luis Abinader? Como amigo y como dominicano, que yo haré todo lo que esté a mi alcance por ayudarlo de esta trinchera que puedo estar, a que termine lo mejor posible. Por él y por el país. Por él y por el país. Creo que Luis es un presidente
que ha encontrado grandes tormentas desde que llegó, tenía lo del COVID, ha enfrentado muchísimas situaciones difíciles. Es un presidente joven que teniendo 57 años y acumulando todos los poderes del país, como lo tiene, decidió él mismo autojubilarse, no solo poner un candado a la reelección, sino Único, y no vuelvo jamás. Es decir, que esos son valores sí, que hay que siempre, sería mezquino regatear, independientemente de cualquier crítica. Está hasta las 2:30, 1 de la mañana todos los días, 24/7, arriba de los problemas del país. Y obviamente con deficiencia y con aciertos. El país ha avanzado en muchísimos aspectos y hay otros temas donde esos avances no se han sí, producido. en esa misma, esa es la verdad. Muy breve. No, y en esa misma línea era, y creo que ya usted respondió, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno actual? Y bueno, Él ha estado haciendo un esfuerzo en muchísimos aspectos, pero le ha faltado, él mismo lo el dijo, apoyo. él no ha tenido equipos en áreas clave, ha sido, como él dijo, traicionado por gente que le ha confiado. Ese caso de Senasa, yo sé que es un tema sumamente sensitivo, Sí, muy sensible. porque la salud del pueblo dominicano con una persona que de su estrecha confianza política y personal son situaciones muy duras. Pero ¿qué ha dicho él? Yo tengo amigos pero no cómplices, yo no voy a tapar nada. El que se equivoca aquí, yo lo mando para la Procuraduría. Sí, Licenciado. son cosas que el país aprecia, porque fíjate, el país, aunque hay mucho disgusto, a él en las encuestas lo valora. Sí. Porque sabe que es una persona que está haciendo un esfuerzo. Obviamente, en medio de esta tormenta, ahora que no la estaba esperando, donde se calculó un presupuesto a $65 y está a más de 100, la situación económica, por más vuelta que le demos, es cuando un médico te va a poner una inyección. Oye, te puede dar todas las vueltas que tú quieras, pero te la van a poner. Te lo van a apoyar. Porque no hay otra manera. El gobierno está subsidiando casi 2.000 millones de pesos semanales. Y ese nivel de subsidio es insostenible. Yo creo particularmente dos cosas: que la guerra va a terminar pronto y que el petróleo va a caer estrepitosamente. Yo creo que Donald Trump va a salir sumamente fortalecido de esta situación, con un Irán renunciando a tener armas nucleares y con un Golfo Pérsico exportando y un petróleo bajito. Eso es lo que yo creo, y eso nos puede ayudar muchísimo. Licenciado, vuelvo al patio. Y como analista, que usted obviamente, me gustaría que usted me diera su opinión a propósito de lo siguiente. Usted fue candidato a senador por el distrito. Lo fue también Omar Fernández. Lo fue también Omar Fernández y otros más. Ahí estuvo también Guillermo Moreno, ¿verdad? Que yo pienso que no debió nunca ir, pero bueno, que también yo creí que el candidato debió ser usted, obviamente. Yo siempre creí que debió ser usted el candidato, pero bueno, ok, y eso pasó. ¿Qué evaluación usted hace de Omar Fernández? ¿Usted considera que en esta oportunidad sería el tiempo de Omar Fernández ir en la boleta de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández retirarse? ¿O usted entiende que todavía le queda un tiempecito más a Leonel? Mira, y Omar yo creo que a Omar lo han estado utilizando los enemigos de su papá, los mismos que utilizaron a Margarita, igualita, es la misma situación. ¿Qué le decían Danilo y los enemigos de Leonel a Margarita? Tú estás más alto que Leonel en las encuestas, porque tú no tienes tasa de rechazo, tú estás claro. ¿Por qué? Porque tú no has confrontado a nadie. Eso es así. Si tú no confrontas a nadie, y tú lo que haces es cosas que a todo el mundo le cae bien, en las encuestas, tú vas a salir con una valoración más positiva, pero eso no es la lucha, la realidad. Margarita llegó un momento que vio a Leonel más chiquito. Sí, correcto. Y que entendió que la líder era ella. Lo vio tan chiquito que le dio un besito y se le pidió. Exactamente. A Omar, tristemente, porque esto a un hijo no debió de pasar, le han estado esos mismos grupos embaucando
para meterse en un asunto contra su papá. Y eso, porque una cosa es Margarita, bueno, se divorció, pero en el caso de él, que tiene 30 y pico de años, que tiene todo el tiempo, incluso que esperar, irse a algo contra su padre, de manera directa o indirecta, no le pega. Y eso yo he tenido la responsabilidad de decirlo desde el año pasado. ¿Qué pasa? Cuando yo lo decía el año pasado, me caían arriba que eso era Vinicito inventando, intrigando, porque lo de la senaduría y que tiene algo contra Omar. Que le dolió lo de la verdad, yo digo, tarda en salir, pero sale. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente se ha esbozado que el muchacho medio lo han alocado de que él se cree en una condición de enfrentar a su papá y sobre todo porque si él tuviera el equipo, más que él, el equipo que lo estuviera promoviendo positivamente, tú puedes decir, bueno, eso es legítimo. No, es que él lo promueve sobre la base de que su papá tiene una alta tasa de rechazo. Sí, eso es decir, lo que justifica en ese grupito de loquito viejo que él tiene al lado, conspirando contra Leonel Fernández, papá no puede ser porque tiene alta tasa de rechazo, yo soy, es decir, no es que yo me estoy promoviendo, no, yo estoy hundiendo a mi papá, creyendo que los enemigos de su papá que lo están promoviendo a él es para apoyarlo, y no es verdad. Esa gente no está pensando, ni Danilo, ni el sector del PRM que lo han añoñado y lo viven ensalzando, no están pensando en que él pueda ser presidente. Y además, te voy a decir algo, en medio de un contexto de crisis como está pasando el país y el mundo, es un chiste entender que tú le vas a entregar a un país con estos problemas a Omar Fernández. Eso es una cosa. Y yo creo que él ha desaprovechado la oportunidad de ser senador, porque él con esa tribuna debió de haber asumido grandes causas populares, hacer cuestiones sustanciales. Lamentablemente se ha ido por el marketing. El barrilito, retratarme todos los meses con dinero del mismo Estado, que yo soy un benefactor de los pobres. La vieja política. La vieja política, ¿cuál es la vieja política? De que te dan como favores lo que a ti te corresponde como derecho con el propio dinero del Estado. Correcto. Y te hacen la idea de que tú eres un mesías. Entonces, y yo le critico, a veces dice, no, que tú eres muy duro, Dios, pero si tú vas a dar o a regalar, no lo publiques contigo, tirándote de fotos, porque en realidad la gente no es tonta. Exacto. La gente te da cuenta que tú lo das, pero el interés tuyo es que retratarte y hacer política con eso. Así es. Entonces, a él medio lo han mal orientado en cuanto a que su fuerza mayor en estos 2 años que tiene en el Senado ha sido el uso del barrilito, porque no ha asumido posiciones fundamentales. No quiere chocar con la oligarquía, no quiere chocar con ningún sector. Es el político que quiere estar bien y caerle bien a todo el mundo. Y hay que cogerle miedo al político que quiere asumir una posición de que yo no enfrento a nadie, yo soy... porque lo que importa es mi imagen, porque tú ni siquiera sabes qué está pensando esa persona. Contrario, yo decía, Leonel Fernández, cuando tenía la edad de él, era un gallito, era un hombre expositor que venía a los programas. Tú le quitas a Omar, sin quitarle mérito, él todos los manejadores de imagen, todo es un enlatado, un videíto que te sube, pero no hay espontaneidad. Y él creo que está a tiempo de corregir esas cosas, porque no quiero, él tiene tiempo, que lo que tiene apenas son 30 y pico de años, él tiene tiempo de corregir y asumir causas fundamentales que le den un liderazgo. El liderazgo en este país no es el liderazgo de fotico y videíto. El liderazgo es asumiendo causas y enfrentando sectores. No hay manera de que tú puedas hacer un liderazgo sin tú asumir posiciones. Sí. Claro. Adelante, Ana. Distinguido, usted que ha sido un hombre tan firme con el tema de la justicia, ¿cree usted
que realmente la justicia es independiente? Bueno, la justicia, el poder político, el Ministerio Público, ¿usted se refiere? Sí, señor. Sí. Ministerio Público, Luis Abinader, y eso es uno de los méritos históricos. Ningún presidente de la República había entregado la Procuraduría General de la República a nadie que no fuera de su partido. El presidente Abinader lo hizo con doña Miriam Germán, que tenía reconocimiento general y que no tenía relación ni con el PRM ni con él, y con la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Y ellos hicieron un papel hasta el día de hoy. Yo creo que nadie puede cuestionar la independencia, nadie puede entender que Luis Abinader ha llamado a Miriam Germán o a Jenny Berenice para decirle haga esto o haga lo otro. Creo que eso nadie en su sano juicio lo va. En ese sentido es un avance. Pero tampoco podemos irnos al laboratorio del idealismo. Quienes nombran jueces y fiscales en este país son políticos. Exacto. Es decir, y de alguna manera todo el que va a una corte o va a la Suprema, ahora van a nombrar 8 o 11 jueces, pues obviamente tiene una parte que quienes te van a votar son representantes políticos. Y eso siempre va a ser un elemento que va a estar presente. Nos quedan unas cuantas preguntitas más. Adelante, Simón. Doctor, usted sabe que últimamente hubo un encuentro entre el presidente Abinader, el presidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina. Y Hipólito Mejía. También, sí. Pero lo que me llama la atención es que después que salieron de esa reunión, entonces Danilo salió diciendo como que ellos no tenían un plan para asumir y que por ende el PRM no sabe gobernar. No, tú te refieres a una reunión el viernes pasado, Sí. entre Danilo y una comisión Exacto. que le mandó Luis, que yo le dije Que no fue. están en las redes. Tú tienes que ver con quién que tú te vas a juntar. Le dije, Danilo es un hombre peligroso que siempre tiene un puñal en la espalda. Tengan cuidado, busquen mi tweet que están ahí. Efectivamente, lo recibió, incluso lo privilegiaron por encima de Leonel Fernández, que fue también, se vio que ellos querían poner a Danilo más importante que a Leonel. Porque si el jefe de la oposición aquí se llama Leonel Fernández, Es una estrategia. que es el candidato más importante de la oposición. Danilo ni siquiera puede ser candidato, pero cometieron la ingenuidad, vamos a decir, de importantizar a Danilo. Y Danilo, en horas después de eso, le metió el cuchillo, porque empezó a revelar incluso cosas impropias de un jefe de Estado, que lo que tú tratas en esas reuniones privadas, no puedes tampoco ponerte a perifonearlo y a decir que fueron a llevarle una reforma fiscal y que no tenían propuesta. Y eso, obviamente, llevó a Paliza, secretario de la presidencia, a tener que decir, señores, eso no es cierto. Es al revés. El que nos planteó la posibilidad de una reforma fiscal fue él. Exacto. Que yo le he dicho a los amigos míos del PRM, que lo oigo a algunos de ellos inventando cosas. Señores, Danilo Medina es enemigo político y personal de Luis Abinader y del PRM. No hagan cálculo alguno con Danilo Medina. Danilo va a hacer todo lo posible porque Luis termine lo peor que pueda terminar. El que está pensando que Danilo puede ayudar, ¿por qué Danilo? ¿Por qué ese odio de Danilo contra Luis y el PRM? Porque entiende que todo lo que le ha pasado a sus hermanos, a su cuñado, a sus allegados, de una forma u otra, es Luis el responsable por haber metido a Jenny y a Doña Miriam. Entonces, ¿cuál era? Yo conozco a Danilo, que recuerden que yo estuve muy cerca para llevarlo a la presidencia. Danilo tiene un ego que se le desarrolló en la presidencia, porque no era así. Danilo era un tipo... Eso es un síndrome con el poder. Un ego inflado. ¿Cuál es el sueño de Danilo? Que el país le pida perdón. ¿Sí? Por perdón por haber votado en contra de él.
Entonces, eso nada más se logra si tú conviertes al gobierno en mala palabra. Es decir, en la medida en que Danilo se restaura, importantiza políticamente, en esa misma medida se le hace daño al PRD, al PRM y al gobierno. Sí. Es una cosa elemental, pero hay algunos que le dicen, no, Danilo nos va a ayudar a parar a Leonel. Vamos a sacar a este preso, a Gonzalo Castillo, que está preso esperando un fallo, que está esperando ahora mismo un fallo, para ponerlo de candidato, porque tú sabes que él no puede apoyar en una segunda vuelta y vamos a tenerlo ahí. Y Danilo lo engaña todito. Danilo es capaz de decirle eso mismo: mira, suéltame a Gonzalo, suéltame a José Ramón, suéltame a Donald, que es mi tesorero, que cuenten conmigo. Y después que se lo suelten, entonces comérselo a ellos. ¿Entiendes? Pegarle fuego a todo. Claro, porque ese ha sido su comportamiento. Pero es un ABC. Antes de pasar con Orsín, que usted mencionó ahorita mis amigos en el PRM. Sí, claro. Okay. Yo soy amigo de los precandidatos. Mira, de David, soy amigo personal. Fuimos diputados juntos 2 años en el Congreso cuando yo estuve. Y tengo una excelente relación con David, con Carolina Mejía también, nuestra amiga, con todos, con Yayo, que es uno de los fundamentales. ¿Cuál de ellos usted cree que podría ser el candidato que sustituya a Luis Abinader, desde su punto de vista? Eso lo tienen que decidir ellos. Ahora bien, yo he dicho, y se lo he dicho a ellos públicamente y privadamente, que con un Leonel Fernández tirado a la calle, 3 veces presidente de la República, en una situación como esta, ellos se enmarcan en una guerra fratricida de 1 año y pico para elegir en el octubre del 2027 su candidato, con todas las heridas que eso deja. Ustedes saben que se irradia en todos los pueblos. Ustedes saben aquí mismo, ya pues yo soy medio romanense, yo sé que hay contradicciones entre tendencias, entre seguidores. Tengo amigos de aquí que están con David y que están con Carolina y que están con el otro. Entonces, a ellos les convendría razonablemente establecer una fórmula unificadora con tiempo. Ahora que le permita la voz de la experiencia, que le permita proyectar, porque ¿qué pasa también? Ninguno de ellos ha sido candidato presidencial ni tiene una imagen presidencial. Las imágenes presidenciales hay que hacerlas. No es que ya que yo salí, que yo quiero ser presidente, hay que hacerla y eso lleva tiempo. Entonces, eso es lo que yo le aconsejo. Pero ellos son grandes, ellos sabrán lo que hacen. Bueno, pero Peñagón me decía que ellos se destruían a sí mismos. Adelante. Don Vinicito, en los próximos años, los próximos 10 años, ¿cómo usted imagina a la República Dominicana y qué papel le gustaría desempeñar en los próximos 10 años? Mira, en el futuro, lo que yo aspiro para mi país es servirle de donde me toque. Yo creo que para servir al país no necesariamente tiene que ser de un cargo. De hecho, uno está participando en las redes sociales, en los programas, en la orientación. Tú le estás sirviendo a tu país desde estos medios. Salimos orientados. Es decir, no necesariamente tiene que ser desde un cargo. Estoy pesimista con el futuro por los temas de Haití. Veo que hay un colapso cada día mayor de Haití. Y no veo de la comunidad internacional ningún elemento que me indique que ellos quieren ayudar a Haití en Haití. Y eso va a traer muchos problemas en la República Dominicana, porque la estrategia de la ONU es trasladar la población haitiana en masa a la República Dominicana. Y eso, todos los índices de nosotros de desarrollo se van a afectar. Pues tú tienes 7, 8, 10 millones de personas en la más espantosa pobreza que la van a querer traer para acá. A nivel de la escuela, estoy pesimista. Ayer salía en el periódico Diario Libre. Que los profesores no pueden. No hay respeto por los profesores. Sí, no hay respeto, sí. Pero ya no hay respeto ni a los padres en la casa, ni a los profesores en las escuelas. Usted propuso reducir el 4%. Pero lógico.
Está sobrando, es que está sobrando. Oye, Doctor, entonces Leonel Fernández tuvo la razón cuando dijo que el 4% no era necesario. óyeme, es que es una locura tú secuestrar todos los recursos de un país que se pudieran estar invirtiendo en otras áreas para decirle a educación, invéntate a ver en qué tú lo vas a gastar, porque así que está. Hay un crecimiento vegetativo que cada año hay 20, 30, 40 mil millones más, que tú le dices a educación, mira, aquí hay 30 o 40 mil, ve a ver qué es lo que tú vas a hacer con eso, para cumplir con el 4% como si fuera. Entonces, la calidad de la educación, en vez de mejorar, lo que ha empeorado. Saber invertir ese 4%, Claro, porque faltan muchísimas claro, escuelas. y la Hay muchas que no tienen ADP también condiciones. ha tenido culpa también porque se ha negado a la calificación de los profesores. No, estamos batallando por la evaluación de desempeño. Pero es lo que te digo, ha habido también. Es maestro. Sí, pero esta crítica es constructiva también, Claro, y porque ayuda. ha habido un tema de salario solamente pero no ha habido No es que le vamos a bajar el salario. una preocupación de ser estricto con los profesores. El tema de los valores, señores, de los valores patrióticos. Sí, sí. Cada día, cuando tú sales a la calle y le preguntas a un joven El sobre civismo. lo que los jóvenes están pensando Teteo. entonces son cosas que te hacen ver ese futuro de los 10 años un poco pesimista. Está nublado. Y lo último es que hasta dónde la economía dominicana va a sostener el clientelismo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la política está ligado a los empleos. ¿A qué tú me vas a dar a mí? Yo te voy a apoyar, pero si tú ganas, tú tienes que darme empleo. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Es una bola de nieve que va creciendo y va succionando los recursos que tiene el Estado. Llega un momento en que ya los recursos no van a dar para tú poder darle a todo el mundo lo que está esperando. Es decir, aquí lamentablemente hay 3 millones de dominicanos, 4 millones que dependen de un cheque del gobierno. Y eso evidentemente le da mucho poder a los partidos que están en el gobierno. Pero al final te puede hacer crisis porque la carga económica que eso representa no la va a soportar la economía. Yo quiero hacerle una pregunta. De repente, casi vamos aterrizando, ¿usted me entiende? Yo digo, Vinicito dijo ahorita, yo soy de la Romana. Y yo Sí, no, pues yo voy para Santo Domingo. Sí, no, pero yo quiero que Vinicito también Sí, brevemente ya, me hable sí. de su paso por la Romana, ¿no? Porque Sí. estamos en la Romana. Sí. Pero ¿a quién dentro del sistema político nuestro usted jamás, oiga bien, jamás le confiaría los destinos de la nación? Bueno, yo no quiero personalizar No, con si nadie. le tocara hacerlo. No, porque personalizar con nadie. Yo entiendo que lo más importante es que los destinos nacionales vayan a manos responsables y honestas y gente que quiera echar para adelante este país. Eso, ponerle nombre, quién no, quién sí, no quisiera hacerlo porque no. Realmente me llevaría a un tema personal con alguien y no es mi ánimo. Ya, la Romana, usted prácticamente nuestro porque pasa mucho tiempo aquí en la Romana. 23 años tengo aquí. Correcto. Sí. ¿Qué positivo usted encuentra en la Romana, básicamente? Porque conoce ya no solamente Muy la Romana, pujante conoce su político, conoce todo. el tema. Hasta los hoyos él lo conoce. Sí, Todo. Y Oye. he ayudado en lo que, oye, y mi amistad con los presidentes a lo largo del tiempo, en lo que he podido, he ayudado a las comunidades. En Caleta he ayudado tanto con el doctor Leonel Fernández, con el mismo Danilo Medina, con Luis Abinader, para que haya ser diríamos, un ente de ayuda a las comunidades. Y creo que hay un gran potencial de crecimiento, de desarrollo de la Romana. Es una provincia pujante con un gran futuro. Y soy muy amigo de mi amigo Eduardo Kelly, el alcalde, a quien yo apoyé, precisamente porque lo vi, y Turi Reyes también, que fue, nosotros tenemos la vicealcaldesa ahí la vicealcaldesa, la esposa de José Abraham Baez, sí, que Ingrid, que es la vicealcalde de Caleta. Sí. Ellos han hecho un gran trabajo también. A Eduardo lo vi trabajar allá como un comunitario, como alguien que se fajó a trabajar allá por Caleta. Vi los cambios y
creo, no tengo mucho, no sé cómo anda por aquí en la cosa. En la romana no le ha ido No le ha ido bien. Dese una vueltita. No sabe. le voy a jalar las orejas. Jálesela Dese duro. una vueltita. Porque de 10, 9 dicen que no está bien. No va bien. No va bien. No, pues le voy a jalar las orejas. Sí, jálesela. Porque yo lo apoyé. Bueno, creyendo, obviamente, en que él va a como hacer. usted es un hombre sabio y de visión, no apueste ese gallo ahora. Porque él va a la reelección. Él va a la Ese Ya reelección. lo dijo. Ya se la. Pero Ya me mira, lanzó. yo me estoy actualizando con ustedes. Yo no sabía. Sí, ya él dijo que él va. Él sabe, Ah, Sí, ok. señor. Qué bueno conversar con el licenciado Vinicio Castillo Semán, ¿verdad? Que está con nosotros. Gracias por venir, confiar y estar con nosotros en la tarde. Muchas En la gracias. mañana de Hemos hoy. Muchas gracias a aprendido- ustedes por invitarnos. Hemos aprendido mucho, Bueno, hemos así entendido mismo es. muchas cosas que no entendíamos, porque había muchas cosas que Sí, yo no entendí y usted sí. explicó. Yo dije, pero fue por eso. Sí, es importante hacer esos recuentos. Y ojalá, Vinicito, que cuando la campaña esté un poquito más adentro, si pudiéramos volver a compartir. Y una pregunta ahora le voy a hacer Sí. yo a ustedes. ¿Y cómo ven los candidatos aquí en la romana? ¿Cuáles son los que están más fuertes? Eso, eso es un gancho, pero no se ha definido todavía. No se ha definido. Todavía falta Sí, mucho. Todavía falta mucho. Sí. Y usted sabe Sí, cómo es porque está la ellos cosa mismos aquí. todavía no se han decidido, Sí, porque ellos sí. están diciendo que si salgo o no salgo. Ok. Entonces tienen que, como Yo usted creo dice, que que tomar la posición que más se apetece es la alcaldía. La alcaldía. Sí. Hay muchos Sí. candidatos. Muchos. Está Botello. que Ese es acaba de- hermano mío, Sí. Pedro Botello. Déjeme decirle, Fran Martínez. déjeme Martínez, contarle bueno, algo que usted no sí. sabe. Va a armarse una coalición Ajá. para llevar a un candidato que rescate la romana. Así han dicho la mayoría de los No, la invitados que han venido vamos a acá. esperar a Lo ha ver. dicho su Y amigo adivi- Enrique Martínez, Plutarco Sí, Pérez. y todos los que han adivine quién es desfilado el por aquí. candidato que quieren llevar. ¿Cuál? Su amigo Botello. Es un muy buen candidato. Qué bueno. Ahí voy a estar en un dilema entre Botello y Eduardo. Va Fuerte. a tener ahí. que tomar una Entre dos decisión. amigos. Entre dos amigos. Qué bueno, gracias Vinicito, ¿verdad? Por acompañarnos precisamente en la mañana de hoy, aquí en las mañanitas. Estas son las mañanitas, su día comienza a partir de ahora. Licenciado, yo no sé si usted se levantó a las 4 de la mañana, pero el día de usted empieza ahora, en este momento. Muchas gracias. Y éxito a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos, bye bye.